Estás siendo educado para un mundo que no existirá cuando termines de estudiar. O bueno, si ya egresaste, fuiste educado para un mundo que ya no existe. Cordura Artificial se equivoca con respecto a la educación y tú también. Y voy a tratar de explicártelo en este video a continuación. Por eso mismo, abrazarnos a una estabilidad de que las cosas siempre van a funcionar de un modo, no es más que una ilusión de nuestro propio ego. Ese constituye el primer error, que es, por cierto, la base de todo lo demás. Si tu premisa inicial, o sea, si el primer piso o la base de tu edificio de conocimiento está errada, todo lo que construye encima va a estar inclinado o pues simplemente se va a caer. Entonces, la primera premisa parte, César, de cordura artificial o esquizofrenia natural, en que el mundo no es estable, que las cosas no van a funcionar siempre de un modo. Podemos hacer la conclusión contraria. Creemos que el mundo no va a funcionar siempre de la misma manera, a pesar de que tenemos evidencia de que sí funciona de la misma manera por mi ego. Y se lo voy a mostrar con 3 ejemplos que vienen de seguida. Creer que la ley de gravedad no va a funcionar luego que nosotros estemos en este mundo o ya no estemos en este mundo, o que estemos en la escuela y ya no estemos, o que salgamos de la universidad, da exactamente igual. Creer que la ley de la gravedad, es decir, creer que la gravedad no va a seguir funcionando, es un problema de ego. Creer que el motor de combustión interna no va a seguir funcionando con los mismos principios que permiten su funcionamiento de hace por lo menos 100 años, es un problema de ego. Creer que la refracción de la luz no se va a dar porque el mundo cambia, es un problema de ego. Y esa visión, la visión de todo el mundo cambia o el mundo esencialmente cambiará, deriva el segundo error. El primer error entonces es la frase de creer que el mundo no se va a quedar como es. ¿Para qué me están diciendo? No, se refiere a los cambios sociales. Bueno, ¿a cuáles cambios sociales? Ahorita les voy a invitar a que me digan en dónde está el cambio y si ese cambio es suficiente para decir que el mundo cambia siempre, o por el contrario, ese cambio es una minúscula parte del mundo, siendo la mayor parte del mundo no cambiante, permanente o constante. Y ya veremos de nuevo sobre ese tema. Bueno, aquí me viene la segunda afirmación, que es un hijo de la primera afirmación. Si todo cambia, entonces estás siendo educado para un mundo que no existirá cuando termines de estudiar. O bueno, si ya egresaste, fuiste educado para un mundo que ya no existe. A ver, ¿qué parte del mundo en el que tú estás ya no habla el español? Digo, porque si el mundo ha cambiado, no es que en el español se han agregado palabras o se han quitado palabras. No, porque esas son modificaciones nimias, que significa que sigue existiendo el lenguaje español y la mayoría de las reglas y la mayoría de las palabras que aprendiste las sigues usando y las sigues comprendiendo hoy. Por consiguiente, decir, por ejemplo, que me corté el cabello, si bien es un cambio, no quiere decir ya no soy la misma persona que era antes de entrar a la peluquería. Porque, a ver, sí, te tienes la misma identidad, sí, tienes el mismo patrimonio, sí, tienes la misma edad, es decir, las condiciones de la permanencia tuya son más que la mera corte de cabello o tener o no tener una franela. Es decir, son elementos en donde se está equivocando el dedo como un elemento que afecta al sol. No, el dedo no afecta al sol. Mi percepción, que me pongo mi dedo aquí al lado, mi ego me impide entender que el sol es un proceso permanente diferente a mí. Incluso diferente a mi percepción individual. Pero sigamos entonces. ¿Qué ha cambiado desde que ustedes pasaron por la universidad en la geometría, en la aritmética básica, en la biología? Vámonos a la universidad, porque muchos dicen, no, habla de la universidad y que esto no es muy bien. ¿Qué ha cambiado desde que se graduaron los odontólogos en el tema de la odontología? La odontología ya no tiene que ver con los dientes, tiene que ver con otra parte del cuerpo. ¿Qué ha cambiado en la medicina? Ya los órganos internos no funcionan así. La cirugía ya no utilizan los criterios que se utilizaban cuando usted se graduó en la universidad. Los cambios han sido tan abismales que prácticamente el mundo al cual usted fue enseñado sobre cómo funcionaba la salud humana ya no funciona así. O la biología. Si usted se graduó de ingeniería, porque aquí muchos me dicen, bueno, la ingeniería informática, ya veremos qué sucede con la ingeniería informática, pero en general, los cambios en las ingenierías han sido, por ejemplo, ingeniería del gas, ingeniería de petróleo, ingeniería eléctrica, geodesia, han sido de tal magnitud
que lo que usted aprendió en la universidad le es totalmente irrelevante para comprender, no para buscar trabajo, porque es otra afirmación errada, para comprender el mundo que le rodea en el área específica que se le está diciendo, o no. O el mundo ha cambiado de tal manera que ya la ingeniería no funciona, que los arquitectos ya no pueden hacer los proyectos como lo hacían anteriormente, que ingeniería civil ya no funciona, que la plomería ya no funciona. Es decir, quiero que se entienda la magnitud de la exageración de decir que el mundo ha cambiado. No, no es cierto. Si quieres decirme que el mundo ha cambiado y no una pequeña fracción del mundo, una muy pequeña fracción que hacen incapaz de poder afirmar que el mundo como un todo ha cambiado. Por cierto, eso es un error grave de comprensión. Agarrar una parcialidad y asumir que por la parcialidad son todos. Es lo mismo a decir, mire, un hombre cometió el delito, todos los hombres hacen ese delito. Es exactamente decir, bueno, se cambió la relación, ya las empresas de antes no son las empresas punteras de hoy. ¿Todas las empresas punteras de antes están en el mismo saco? No, pero voy a agarrar una sola y voy a medirla con otra que en este momento es puntera. Bueno, entonces estás agarrando una mínima parcialidad, una individualidad para juzgar una pluralidad. Vuelvo y repito, es el equivalente a decir, si un estudiante sale mal, toda la sección es mala. Así de ridículo es esta frase y así de ridículo es la comprensión de los que están aplaudiendo esta frase. Ahora vamos un poco más. César me continúa diciendo. La lección de esta primera mentira es abrir la mente al tiempo, saber que todo está moviéndose, todo está transformándose, incluso nosotros. Precisamente esto que acaba de afirmar, primero esto no es nuevo. Esto viene de hace más de 2700 años y lo dijo Heráclito. Y se resume en la frase Pantarrey. Por supuesto, César lo sabría y tal vez tú también lo sabrías si en la escuela o en el liceo le dieran un poco de historia y comprensión de las ideas del hombre o introducción a la filosofía o como usted quiera. La idea de que todo es constante cambio crea una paradoja. Si todo es cambio, hay una constante. El cambio. Por consiguiente, ya no todo es cambio. Hay una constante y esa constante se puede estudiar. Dice César que todo está moviéndose. Tiene usted razón. En este momento, cuando usted está viendo este video, la Tierra se está moviendo por traslación, es decir, alrededor del Sol y por rotación, que es lo que permite que haya día y noche en nuestro país, en donde estemos. Es decir, la afirmación todo se está moviendo es correcta. Pero en vez de dar la conclusión, por consiguiente, el mundo que me educaron ha cambiado, hay que llegar a la conclusión contraria. Como el cambio es constante y ya yo sé cómo funciona esa constante, yo puedo aprender algo que no va a modificarse independientemente de lo que yo quiera creer. La traslación y la rotación siguen existiendo y no solo siguen existiendo, se sigue enseñando de una forma en la que se pueda entender. Es decir, de una forma en la cual se puede entender al mundo, porque la educación es una herramienta para entender el mundo, no para conseguir trabajo, que ese es otro error. Pero bueno, vamos un poco más adelante. También César me dice que incluso nosotros cambiamos. Bueno, César, bienvenido a la etapa del desarrollo humano, que seguramente lo habrás visto en la cátedra de biología. El humano se hace o comienza la vida de un ser humano en una fase prenatal llamada embarazo. Luego pasa a una infancia que se considera que va desde los años 0, es decir, desde el día 1 que tú naces, hasta los 6 años. Luego te conviertes en niño, vas a la niñez de 6 a 12. Y cada una de estas etapas tiene desarrollos cognitivos y físicos específicos. Luego vas a la adolescencia de 12 a 20 años. Luego la juventud de 20 a 25. Luego la adultez de 25 a 60. Y luego a la vejez, es decir, de los 60 en adelante. Claro. Si usted no vio biología, sino ideología, a usted le van a explicar que el ser humano solo empieza su etapa de desarrollo cuando nace. Por consiguiente, el estado prenatal no convierte a nada humano. Es prenatal de otra cosa. Pero esto es el concepto de cómo una educación que sirve se convierte en una educación que no sirve. Porque si el embarazo no hace al humano desde el día 1, entonces el humano es un proceso de magia. Un proceso de magia además que reposa en la voluntad de la mujer. Lo que es una locura y es cambiar la biología en donde se te va a explicar que las etapas del desarrollo humano, sí César, todos cambiamos, incluso tú, yo y todos los humanos por consiguiente, es una constante. Y si aprendes
los ciclos del desarrollo humano, entenderías que no cambia permanentemente, que te están educando para un mundo que sigue igual. Tú, tu hijo, si algún día tienes un hijo, o los que tengan hijos van a pasar por esta etapa. Embarazo, es decir, crecimiento, desarrollo prenatal, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y ancianidad, si tienen la fortuna de llegar a esa edad. Ahora quiero que juguemos un juego. Ese juego se llama comprensión lógica. Aquí le voy a decir las dos frases principales que tenemos de la afirmación primera del video de César, que es lo único que realmente me interesa. Lo demás no me importa. Pero quiero darles a ustedes las herramientas para que no tengan que venir aquí a aplaudirme, decirme qué bueno eres o venir acá a decir qué malo eres. No. Haz uso del cerebro, que para eso se dio, para hacer comprensión lógica y poder hacer argumentaciones. Ahora bien, si yo digo en la frase, el mundo cambia constantemente, no existe lo impermanente, bueno, copiándome de forma mala de una visión filosófica muy antigua, y luego se la sumo a la frase que también me está diciendo César, te educaron para un mundo que no existe ya, ¿qué conclusión vendría de la suma de esas dos frases? Les dejo unos segundos. Les voy a ayudar un poquito, por si acaso. Traten de pensar. La premisa es inicial, el mundo cambia. Y la segunda es te educaron. Es decir, te educaron para un mundo que ya no existe. El mundo cambia. Esa es la premisa inicial. El mundo cambia. Ergo, la educación que me dan no me sirve porque es como si me dieran, no me puedo bañar 2 veces en el mismo río. Es decir, no puedo mantener el conocimiento que me dan porque va a cambiar constantemente. Y hacérselo más fácil. Porque quiero que aprendan comprensión lógica. De verdad hace falta mucha comprensión lógica en YouTube y en el mundo real, por lo que veo en sus comentarios. Me dice, premisa primera, el mundo cambia. Premisa segunda, te educaron para un mundo que cambia. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la conclusión lógica? Mano, que la educación no sirve porque el mundo cambiará siempre. ¿Para qué aprender? Si esa es la conclusión lógica, jugando el juego de la comprensión lógica, veamos ¿qué es lo que ustedes en sus comentarios dijeron? Aplaudiendo y no dándose cuenta de las conclusiones o de las consecuencias de lo que ustedes creen que es lo correcto. Vámonos a una conclusión. Me dice, pues, una de las personas que me escribe. Creo que lo que se refiere al video, al de César, es que el sistema educativo es tan básico que ya no nos sirve para enfrentar un mundo tecnológico y que avanza y exige mucho más que saber geometría, matemática básica, ortografía e historia. Hombre, pero eso es lo que tiene que enseñarte la escuela. Me dice, mientras el sistema educativo sigue igual de hace 100 años. Esa, por cierto, es una premisa falsa que se ha repetido. Falso. El sistema educativo, si siguiera igual que hace 100 años, seguramente hoy los maestros podrían pegar a sus estudiantes. Y eso no sucede. Seguramente podría aplazar a sus estudiantes y repetir el año. Eso en la mayoría, lamentándolo mucho, ya eso no sucede. No la de pegar. Eso obviamente estoy en contra. La de repetir el año porque no tienes capacidades. Entonces, obviamente ya eso no se da. Las teorías pedagógicas han cambiado por lo menos 6 veces. Desde el conductismo hasta, pues, N cantidad de teorías que hoy en día abundan. Técnicas de dar clase, etc. Decir que no cambió en 100 años, eso no saber nada de la realidad educativa. Pregúntale a cualquier maestro que tenga por lo menos 30 años cuántas metodologías novedosas no le han dado que sea obligatoria que él dé. Pero bueno, no me voy a afincar en eso, que es un tema mucho más largo. Sino, esta joven cree que la educación no debería darte historia, ortografía, matemática básica y geometría, sino que tienen que darte carisma, saber vender, habilidades sociales que dan ventajas a la extroversión, hacer contacto y muchas veces dar tus cualidades para resaltar todo el tiempo. A ver, tú lo que estás pidiendo es que haya una escuela para ser youtuber, influencer o vendedor. Bueno, déjame decirte que todo eso que tú estás viendo se supone que lo desarrollas cuando creas grupos sociales, que es algo común en la escuela. Eso se llama el currículum oculto social de la escuela. ¿Por qué se coloca con jóvenes de la misma edad? Para que hagan esos vínculos sociales. Ahí desarrollarán algunos carismas, algunos serán extrovertidos, algunos no lo serán. Algunos serán vendedores, otros no lo serán. Entonces, fíjense cómo, de repente, la afirmación, tienen que darme sobre esto, es decir, la escuela debería de darme información sobre habilidades que yo debo desarrollar, en vez de darme contenido básico, es no entender para dónde va la educación. Pero ojo, voy para otro. Me dice, deberías de haber checado el programa escolar de hace 20 años. Bueno, se los coloco.
¿Qué tan diferente el programa escolar? La rotación ya no existe, la traslación ya no existe, el lenguaje ya no existe, las etapas del ciclo del desarrollo humano ya no existen, la fotosíntesis ya no existe. Yo recuerdo que me enseñaron a escribir una carta a mano, un telegrama, leer el periódico, usar una biblioteca que me enseñaron una habilidad escribiendo a mano. A ver. Que tú puedes escribir una carta a mano todavía te sirve. Puedes hacer muchas cosas con tu mano gracias a eso. Que mande un telegrama, bueno, es la base de mandar un correo. Pero bueno, ponte que no, que el telegrama ya no se use. Leer el periódico. Bueno, tú puedes seguir leyendo el periódico online. El que sepas leer un periódico te permite precisamente leer un periódico en línea. Usar una biblioteca. Oye, qué conocimiento tan desfasado. ¿Cómo vas a querer saber usar una biblioteca? De repente tener un control de los libros que tengas, que el día de mañana puede servirte para hacer un control de una biblioteca digital que tú tengas en tu computadora, en tu celular, etc. Les digo algo para aquellos que desde hace años me están diciendo que la educación debería ya de usar solo teclado y de usar solo voz y tecnología y nada de mano. Bueno, un estudio recientemente publicado en enero del 2024 confirma lo que cualquier maestro y cualquier padre sabe, que si usted hace a mano algo, le va a quedar mejor en la memoria y va a comprender algo mejor que si lo hace con teclado o con grabación de voz. Me dice este estudio que se hizo a través de exploración en la actividad eléctrica del cerebro en una gran cantidad de estudiantes que sí que utilizar la mano y escribir con tu mano te hace desarrollar mejor la habilidad y las conexiones entre la información procesada y su resultado. Es decir, que escribir con teclado te da una desventaja para entender de lo que se está hablando. O lo que es igual, si tú quieres entender este video, para la parte importante, anota la idea a mano y otra persona que lo haga haciendo, grabando una voz diciendo, acaba de decir esto. Y luego los dos se ponen de acuerdo y ven cuando los dos recuerda o entendió mejor lo que se supone que estoy diciendo en este video. Es un ejercicio que pueden hacer y obviamente podría darles la posibilidad de probar si esto funciona. No puede ser la misma persona, ojo. Tiene que ser uno y otro. Fíjense que no entender la comprensión lectora, no entender la comprensión lógica, me implica caer en contradicciones como esta. Me escriben, ¿para qué aprender a hacer raíces cuadradas si lo pasa en nuestro móvil? Bueno, no sé. ¿Para qué quiero aprender cómo sacarlo a mano si debo de confiar en que la tecnología lo está haciendo bien? ¿Y qué pasa si la tecnología lo hace mal? ¿Cómo vas a saber que está malo? ¿Cómo vas a saber cuándo aplicarlo si no sabes cómo hacerlo? No tiene mucho sentido, pero lo peor es esto. Estoy muy interesado en el tema y no me ha sacado ninguna justificación interesante para enseñar lo que se enseña, ni siquiera en la mayoría primaria. Por favor, menos muñecos de paja y más reflexión sobre este tema, que creo que es realmente interesante. A ver, pero si la calculadora puede sacar raíces cuadradas, ¿por qué yo debería hacerte una reflexión? Puedes pedirle a la inteligencia artificial. Así de ridículo queda la afirmación de ¿para qué aprender a sacar raíces cuadradas si tengo una calculadora o un móvil que lo hace? Así de ridículo entonces sería pedir una reflexión si tiene una inteligencia artificial que lo pueda hacer. Por supuesto que aquí hay una contradicción de lo que la persona está afirmando y pidiendo. Esto lo sabrías si tendrías comprensión lógica. Por eso estos ejercicios que voy a hacer, que por cierto, creo que voy a sacar un video de solo comprensión, de solo ejercicios. Vamos a ver qué tan buena comprensión hay. 5 ejercicios para mejorar la comprensión. Si les gusta ese video, díganmelo aquí abajo para saber que ese sea el próximo video. Y si no, el próximo lo voy a hacer 2 o 3 videos más adelante. Otro error grave, César, es esto que me dice aquí. Recordé algo bien curioso. Cuando estudiaba en la secundaria, había un taller de mecanografía donde muchos de mis compañeros estuvieron 3 años aprendiendo a transcribir usando máquinas de escribir. Sí, 3 años de su vida. ¿Cuándo fue la última vez que vieron una máquina de escribir en una oficina? Para cuando salimos de la universidad, esos 3 años que invirtieron en sus clases ya apenas servían para conseguir algún empleo. Según la afirmación de César, la educación que yo recibo en el liceo, en la educación secundaria, aquí no me está hablando de la universidad para los que no tienen buena comprensión. Aquí dice, lo que aprendió en el liceo, es decir, hace 7 años atrás, no le sirve para conseguir un trabajo hoy, después de salir de la universidad. Y no tiene por qué hacerlo, que quede claro. ¿Por qué? Porque primero, en la afirmación mezcla 2 cosas y por eso hay mucha gente que se confunde. No, está hablando de la educación superior. No, está hablando de un caso muy concreto de la educación secundaria
en donde sus compañeros aprendieran a hacer pues, teclado rápido con una máquina de escribir. Y lo junta con cuando egresan de la universidad. Pero cuando egresan de la universidad has visto 5 años o 4 o 6 de otro contenido que va hacia tu carrera, no hacia la habilidad básica que aprendiste en el liceo. Y ojo, no es que esa es la educación, porque como él mismo lo dijo, era un taller optativo porque él no lo hizo, lo hicieron algunos compañeros. Ergo, no es que la educación no sirve, es que el taller que escogieron tal vez no le sirva. Y ya eso lo pongo en duda porque ya les voy a explicar por qué los que aprendieron ese curso les puede servir. Pero bueno, sigamos entonces. El problema de la afirmación no me sirve para conseguir trabajo, apenas me sirve para conseguir trabajo, es darle a la educación la obligatoriedad de obtener un trabajo. Déjame explicarle, no. La universidad te iguala, te lleva a un nivel de capacidad de decir, mira, todos los que tienen el título de ingeniero deberían de ser más o menos lo mismo en este tema. Eso es lo que quiere decir. Ahora, tengo 20 solicitudes. ¿Tengo que contratar a los 20? No, tú contratas al otro, pero te pone una base. Por ejemplo, aquí alguien me dice que esto es prácticamente lo que no se entiende de la falta de comprensión de muchos de ustedes. Me dice, creo que el énfasis está más en el hecho que la educación que recibimos en la escuela es una educación que literalmente no te sirve para entrar al mercado laboral. Ese es el punto. Bueno, es un punto errado. La escuela no te tiene que preparar para un mercado laboral. El mercado laboral es efectivamente cambiante. Quien te va a preparar para el mercado laboral son las capacitaciones y muchas veces la empresa dice, bueno, eres egresado de administración 20 y yo te preparo para lo que me sirve. Ejemplo, uso este software. Ejemplo, uso este método de inventarios. Ejemplo, uso esta norma ISO 9000 algo, qué sé yo, etc. La empresa va a adaptar a su empleado a su necesidad a través de la capacitación. No la escuela. Porque si eso fuera así, entonces hay que crear 2 escuelas. La escuela de los que van a ser empleados y la escuela de los que ya tienen el capital o tienen el negocio o no quieren ser empleados. Y eso no tendría sentido. Bueno, a ti te enseño unas cosas y al otro le enseño pues los conocimientos reales que nos igualan a todos. Saber que la Tierra se mueve y saber que todos los humanos cambiamos porque forman parte de un ciclo y que esa educación no va a cambiar, no importa los años que tú pases. No importa que hablemos en 200 años a posteriori. Van a seguir siendo datos reales porque tienen que ver con la esencia y la comprensión de los humanos de la realidad y no de nuestro ego. Eso va corroborado con el hecho que las bajas tasas del desempleo van en crecimiento. La habilidad de conseguir casa es imposible. La inflación come sus ahorros y la tecnología ya va. Aquí sí se fue de bruces. ¿Y qué tiene que ver la escuela con que haya tasa de desempleo, con que la inflación pues aumente? Creo que no has entendido que eso tiene que ver con políticas monetarias, con política de crecimiento de tu gobierno, no de la escuela. La educación te prepara para entender que la inflación es un fenómeno principalmente de imprenta de dinero, de incapacidad de absorber el dinero que imprimes en la economía y sube la inflación. Además, el sistema educativo también de manera indirecta te enseña cómo ser un empleado. Ejemplo, cumplir un horario, seguir instrucciones. Bueno, pero no te entiendo. Si la escuela funciona no funciona para un empleo, pero te prepara a ser empleado, pues una de las 2 afirmaciones tumba la otra. Pero bueno, seguimos con el ejercicio de comprensión. Quiero decir que no todo el mundo pues escribió cosas sin comprensión. Hay muchísimos comentarios que me devuelven la fe a la humanidad, que no solamente tiene una comprensión mejor, sino que tiene una buena argumentación. Por ejemplo, me dice alguien, a mí prácticamente nada de lo que vi en la escuela me sirvió a la hora de vivir, solo ya que cuando sale a buscar trabajo actualmente solo le interesa que pueda hablar inglés. A ver, la escuela no tiene que ver con la capacidad de buscar trabajo. La escuela ni la educación secundaria te dan información para eso. Es más, la universidad tampoco. La universidad te da información para comprender un área de la carrera. El trabajo ya depende de muchas habilidades y en gran parte tuyas, por no decir todas son tuyas. Vaya y vea qué es lo que solicita. ¿Necesita experiencia? Entonces busque experiencia. Pero no puedes pedir a la universidad, a la escuela o al liceo que te preparen para un trabajo. Porque no tiene sentido. Ellos te tienen que preparar para entender los conocimientos que se tienen más sólidos o firmes sobre un área en concreta. Esa es la educación, esa es la finalidad de la educación, no otra. Me dice entonces, y esto por cierto voy a tomar lo que me dice, aquí si no lo tapo, me parece muy bueno, Dimitri Master 2175 me dice,
Nadie dice que no te actualices o dejes de cultivarte. Lo que se menciona es que se te da las bases para que tú mismo lo hagas solo. Ergo, la escuela no te enseña a vivir, te da una base para que sobrevivas. Mejor explicado imposible. Muy bien, eso es exactamente lo que quiero decir. También creo que este es el mejor ejemplo y obviamente voy a citarlo con quien lo dijo. Jack González, 7727, dijo: el problema de algunos es que creen que la escuela debe asegurarles un empleo al graduarse. Si a mi papá me enseñó a manejar X automóvil, eso me da las bases para aprender a manejar otro sea más fácil. Decir que mi papá me enseñó a manejar un carro que ya no existe suena a pretexto para justificar mi incapacidad de aprender a hacerlo en uno distinto. Mi papá me dio las bases para aprender algo que a él no le tocó tener. Lo mismo. Tú, por ejemplo, me enseñaron a sacar tablas de ecuaciones, tablas de multiplicar, tablas de dividir y regla de 3. Pero no me enseñaron Excel. Hermano, si usted sabe esas 3 herramientas, ya te sabe la mitad de las fórmulas de Excel. La mitad de las fórmulas de Excel laborales, quiero decir, ¿no? Si es de ingeniería, otras, bueno, de administración, para que quede claro, porque si es para ingeniería, arquitectura, pues necesitas otras. Trigonometría, por ejemplo. Luego me dice este detallazo en estos primeros minutos del video. Para cuando salimos de la universidad, esos 3 años que invirtieron en sus clases ya apenas servían para conseguir algún empleo. Esto causa que la gente comprenda y crea que esta definición es adecuada por lo siguiente. Por ejemplo, aquí algunos de ustedes me dijeron: no le veo sentido a tu crítica. Me parece que no hubieras visto el video completo. César afirmó que nos educaban por un mundo que ya no existe, refiriéndose a los avances tecnológicos y cómo esto tiene impacto en el mercado laboral a nivel mundial. Específicamente la imposibilidad de encontrar un trabajo para el que fueron educados estas personas. Vamos a ver con Meta, porque él habló de Facebook, pero realmente la empresa matriz de Facebook es Meta. Meta está buscando en este momento, esto lo pueden ver esta la busqué en LinkedIn. Solicitud, hay 3,000 empleos que están solicitando Meta. Uno de ellos tiene que ver con América Latina, realmente 2. Pero voy a agarrar este. Me dice, quiero algo relacionado a ventas para América Latina de sus servicios. Facebook, Instagram, WhatsApp. ¡Oh, sorpresa! ¿Qué es lo mínimo que me solicitan? Un título de bachiller en artes o bachiller en ciencias. Quiero que quede claro. Este título es bachiller porque en algunos países de América Latina, bachillerato tiene que ver con el fin de la escuela secundaria. No. En los Estados Unidos, que es donde se está aplicando esto, tiene que ver el bachiller con un título de licenciado. Es decir, con un título universitario. Por ejemplo, si voy yo sin título universitario, ¿puedo optar a este cargo? A ver, comprensión lógica. Me criaron para un mundo que ya no existe. Me gradué de ingeniero en la Universidad de la UNAM, por ejemplo, o en la de Monterrey. Bueno, aquí no piden ingeniería. Aquí me están pidiendo exactamente que me haya graduado en contabilidad, en finanzas, en administración de empresas, en ciencias de la computación, en información, sistemas de información de la administración o cualquier tema relacionado. Por ejemplo, si yo estoy licenciado en economía, en administración, en contabilidad, ¿puedo aplicar a eso? O si no estoy y no tengo ningún título porque le hice caso al video de Cordura y dejé de graduar porque la educación no sirve y porque el título que voy a tener no me sirve para conseguir chambas, diciéndolo a los tipos mexicanos, entonces, ¿cómo hago? Voy y aplico y le digo, ¿saben qué? Tengo un video que me dice que no tengo que estudiar porque ninguna empresa hoy en día está pidiendo el título universitario. Y tú, Facebook, tu Meta debería de ser lo mejor que los demás. Bueno, la realidad te dice lo contrario. La realidad te dice que si no tienes un título universitario, tus capacidades de obtener trabajo se ven limitadas. A ver, si yo soy licenciado en finanzas, tengo más opción de buscar trabajo con título y sin título. En cambio, si usted no tiene el título universitario, usted tiene menos de estar limitado. Solo puede aplicar a aquellos trabajos que no requieran título. Por ejemplo, me voy a uno de México, porque bueno, usted dice, bueno, pero LinkedIn no sirve. Bueno, esto es un consultor de proyectos mexicano. ¿Qué me está pidiendo? ¡Oh, sorpresa! Que tengas licenciatura en administración, finanzas, ingeniería civil, industrial, comercial, economista o carrera relacionada. ¡Oh! Alguien te está mintiendo, tú mismo te estás mintiendo. ¿Por qué? No quiere decir que todo egresado va a tener trabajo. Quiere decir que para optar a este cargo tienes que tener trabajo. Tienes que tener, un título. Para optar a este cargo tienes que tener un título como mínimo. Precisamente por esta falsa información que te están dando, esta falsa información que te estás comiendo con patatas, hay gente que me dice, dentro del video, César no se refiere a cuestiones contingentes, sino que en México nos educan a que estudiamos en la universidad para poder salir adelante y sabemos muy bien que un estudio universitario ya no es garantía de éxito laboral, que lo era anteriormente, que se creía.
Cuando termine me lo contesta Alexander. Alexander es una persona que tiene evidentemente experiencia de calle de trabajo. Me dice, cuando termines la universidad y busques un empleo, te darás cuenta de cómo un título universitario sí te ayuda a tener medianamente éxito laboral. Sobre todo por encima de aquellos que no tienen ese estudio, es decir, que tienen primaria o secundaria únicamente. Otro me dice aquí mismo, eso es demasiado subjetivo. En áreas como tecnología ya no te asegura nada, ya que les importa a la empresa es que demuestres lo que sabes y debido a eso se está haciendo cada vez más famoso un portafolio de proyectos. A ver, si alguna empresa te pide portafolio de proyectos y otra te pide portafolio de proyectos y título universitario y tú no lo tienes, ¿qué acaba de suceder? Que tú solito te acabas de excluir de una oportunidad. Eso es lo que quiero que se entienda. No, la licenciatura en una universidad no está obligada a darte trabajo. A darte trabajo está obligado tú a buscarlo. Nada más. Y para eso tienes que terminar de capacitarte, pulirte, coger experiencia o ver qué es lo que están solicitando. Para el que no lo sepa, el portafolio de proyecto no es más que la experiencia. Eso es todo lo que se está solicitando. Pero como ves, en la vida real, entren a LinkedIn, entren a cualquiera de los portales de empleo de su país y díganme si efectivamente hay la mayoría, no estoy diciendo que no existan, sino que en la mayoría de los cargos superiores, de los cargos de administración para arriba, los cargos mejor pagados, no requiere una titulación universitaria como mínimo, como básico. Eso es lo que quiero que me muestren. Demuéstrenme aquí que el 50% en el área de ingeniería no te está pidiendo eso. Eso es lo que quiero. Van a ver muchas veces que la respuesta es lo contrario. Sí, sí me lo están pidiendo. Y aunque fuera el 30%, significa que te acabas de excluir al 30% de las oportunidades laborales. Vuelvo y repito, ninguna universidad, ningún título va a significar, se lo voy a poner muy fácil, esto es lo que te dicen en la universidad, el trabajo tiene que venir a buscarme. La universidad tiene que llevarme la manito como si fuera un bebé y ponerme en la empresa. No, bueno, como yo soy chévere, tienen que quedarme todas las mujeres y sacarme y pasear. No, si quieres algo tienes que buscarlo, tienes que adaptarte para buscarlo y tienes que competir con otros. Esa es simplemente la realidad. Bueno, claro, puede ser que el mundo en el que tú estás, ya la realidad no exista, sino que todo sea un asunto de ego. Y esa realidad, obviamente, no es más que una ilusión. Y que obviamente cuando tú vas a pedir empleo, tú le vas a decir a todos, es el ego lo que habla, deja de buscar licenciado y te van a contratar de primero. Bueno, a lo mejor esa es tu realidad. Cuando hay un error, este error se llama falacia de composición, pero yo no uso el término falacia. Si usted utiliza el término falacia, usted no es seguidor de este canal, porque sabe que falacia no es un término argumentativo, es un término retórico. Y solamente argumentativo si estamos hablando de falacia formal para uno mismo. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que si yo agarro una parte de la educación y digo, esa parte es el todo, estoy agarrando un error de composición. No. Una parte no es el todo. Algo bien curioso, cuando estudiaba en la secundaria había un taller de mecanografía donde muchos de mis compañeros estuvieron 3 años aprendiendo a transcribir usando máquinas de escribir. Sí, 3 años de su vida. ¿Cuándo fue la última vez que vieron una máquina de escribir en una oficina? Y sin embargo, esa misma afirmación se contradice porque, por ejemplo, en los talleres de mecanografía se utilizaba un teclado que se llama QWERTY. ¿Por qué? Porque son las primeras 6 letras del teclado. Ahora, por favor, vea el teclado que tiene en su celular, vea el teclado que tiene en su computadora o en su laptop. Y dígame si no está usando el mismo teclado QWERTY, que es el que se usa mayormente. Por consiguiente, aprender a escribir rápido en un teclado QWERTY, sea una máquina de escribir, sea una laptop o sea una computadora de escritorio, es una habilidad que le sirve para escribir más rápido. No lo perdiste. Es una información o una habilidad que te va a servir para algo. Tal vez no para conseguir el trabajo directamente, pero te va a dar un beneficio de otros no. Si usted necesita ser, por ejemplo, una persona a distancia que pasa datos, porque hay muchos trabajos a distancia hoy para no egresados y se gana relativamente bien en dólares, ¿qué es pasar datos? A ti te pasa una base de datos y tienes que pasarla a un sistema. Bueno, los que aprendieron a mecanografiar rápidamente van a tener una habilidad que les va a dar o les va a permitir hacerlo más rápido y tal vez sin dañarse las manos. Es decir, sin desarrollar túnel carpiano, cosas de este estilo, por utilizar de forma indebida o de forma tal vez no de la mejor forma sus manos para teclear. Igualmente, si aprendiste, por ejemplo, lo que es la tensión, la intensidad de corriente y la resistencia eléctrica, vas a usar o vas a hacerlo más fácil usar los multímetros, sea este digital, sea este automotriz o sea cualquiera, porque entiendes que están midiendo y entiendes cómo se mide. Si no entiendes eso, estos aparatos te van a hablar en chino, no lo vas a entender.
Dicho esto, espero haber aclarado y haber jugado un poco a que mejoren su comprensión, invitándolo a todos a que escriban, pero por favor argumenten y comprendan lo que están apoyando o lo que no están apoyando. La crítica se basa en que las conclusiones y las afirmaciones que hace son erradas y ergo sus conclusiones no solamente son erradas, sino son muy negativas para quien se lo crea en su futuro profesional. Es todo y quiero agradecer muchísimo a mis Patreon y a, por supuesto, los miembros del canal que vienen a continuación. José Flores, el prof, Alex, Cris Balco, Darío López, Diego Londoño, Eva García Franco, Humberto On, Eric Mayen, Joaquín López, Guillaume Padrón, Harry Wong, Hot Frigo, Joe Mamba, José Javier Jiménez, Osman X, Lian Gaufeni, Marcos, Miguel Morales, Mariana Flynn, Pablo Kevin, José Luis Amat y a los miembros del canal por YouTube, Fátima Bobadilla, IGM y Miguel Mesa. Muchísimas gracias por su apoyo. Es todo por hoy. Recuerda, menos Estado y menos impuestos importantes. No dejes que otro piense por ti. Sapere aude y hasta luego.